Antiguamente, la cena no era solo comer. Era un momento en que toda la familia se reunía, cuando un pequeño estofado podía alimentar a tanta gente y cada plato traía consigo recuerdos de un tiempo pasado. ¿Todavía recuerdas el aroma que se extendía por toda la cocina cada tarde? ¿O el sonido de la abuela removiendo lentamente la olla de estofado? Hoy, emprendamos un viaje para redescubrir 10 platos que alimentaron a toda una generación en los años 70-80. Platos que con solo recordarlos son suficientes para calentar el corazón. 1. Asado de olla con verduras. Había tardes en las que con solo abrir la puerta de casa ya sabías que hoy sería una gran cena. El olor a estofado que se extendía desde la pequeña cocina, mezclado con el calor del horno, creaba una sensación de seguridad que muchos aún no pueden olvidar. Este estofado fue el alma de las cenas familiares de antaño, cuando un trozo de carne barato podía alimentar a 8 personas si se cocinaba correctamente. La gente solía elegir un trozo de carne dura, sellarla hasta que estuviera bien dorada y luego dejarla sumergirse en caldo con zanahorias, patatas, nabos y cebollas, todo lo que podía conservarse durante mucho tiempo en la despensa. El calor lento durante horas transformaba la carne dura y seca en un trozo tan tierno que con solo inclinar el tenedor se desprendía. ¿Recuerdas la sensación de esperar toda la tarde para abrir la tapa de la olla y ver el vapor subir, tan aromático que te hacía rugir el estómago? Se dice que ninguna olla de cocción lenta puede recrear ese sabor, porque no es solo una comida, sino el recuerdo de un tiempo de paciencia y calidez. 2. Pastel de carne y puré de patatas. Quizás ningún plato evoca la infancia tan fuertemente como un pastel de carne caliente recién salido del horno, cuando la capa de salsa de arriba comenzaba a caramelizarse y desprendía un dulce aroma por toda la cocina. Este plato fue un milagro para estirar la comida, porque con solo un poco de carne picada, la gente de antaño podía alimentar a 6 o 7 personas mezclando pan rallado, avena, verduras ralladas y huevos para unirlo todo. Cuando el pastel de carne se horneaba, la superficie se oscurecía y quedaba ligeramente crujiente, mientras que el interior era suave, húmedo y tan sabroso que con solo cortar una rebanada, el vapor escapaba, haciendo que todos quisieran sentarse a la mesa de inmediato. Siempre lo acompañaba una montaña de puré de patatas cremoso y suave, un alimento que parecía simple pero que, al añadirle un poco de salsa de la sartén de la carne, de repente se volvía extrañamente lujoso. ¿Recuerdas la sensación de abrir la nevera al día siguiente, cortar una rebanada de carne fría, ponerla en un sándwich y comerla fría, y que aún así estuviera sorprendentemente deliciosa? Todavía se dice que las versiones sofisticadas de hoy en día nunca podrán reemplazar la sencillez llena de amor de ese pastel de carne tradicional. 3. Pollo con dumplings. Antiguamente, cuando las condiciones eran difíciles, un solo pollo viejo era suficiente para crear una gran cena, y este plato es una prueba de la habilidad de las amas de casa de aquella época. El pollo se cocinaba a fuego lento durante horas, hasta que la carne se desprendía tierna del hueso, creando un caldo dorado, naturalmente dulce y aromático, que ningún condimento moderno podría reemplazar. Y entonces ocurría la magia cuando cada cucharada de masa se dejaba caer en la olla. Esas pequeñas bolitas se hinchaban, suaves y esponjosas, empapadas en el sabor del pollo, convirtiéndose en el alma que hacía que cualquiera que las comiera suspirara de satisfacción. Lo interesante es que este plato es a la vez simple y especial. Solo se necesita harina, agua y un poco de maña, pero el resultado siempre hacía que toda la familia se reuniera alrededor de la mesa un poco más, charlando un poco más. ¿Recuerdas la sensación de abrir la tapa de la olla y ver el vapor subir, trayendo consigo un aroma que te hacía rugir el estómago al instante? Aunque hoy en día hay muchas opciones rápidas, la gente todavía dice que ningún plato evoca la paz y la calidez de la infancia como un tazón humeante de pollo con dumplings. 4. Pastel de pollo. Hay platos que con solo pensarlos nos hacen recordar los fríos días de invierno,
cuando la pequeña cocina se iluminaba con el resplandor del horno y el aroma mezclado de pollo, verduras y una corteza crujiente. El pastel de pollo es uno de esos recuerdos. La gente de antaño rara vez dejaba sobras, y el pollo restante de la cena anterior se recogía, se mezclaba con zanahorias, guisantes, cebollas y se cubría con una salsa cremosa hecha de mantequilla, harina y caldo. Todo esto se cubría con una corteza dorada o, a veces, solo con trozos de masa para ahorrar ingredientes. Pero no importa cómo se preparara. Cuando el pastel se metía en el horno, el tiempo parecía ralentizarse. Con solo un corte, el vapor subía, trayendo consigo el dulce aroma de la carne y las verduras, suficiente para sumir a uno en la nostalgia. ¿Recuerdas la sensación de romper la corteza crujiente, hundiendo la cuchara en el suave y cremoso relleno de abajo? Aunque hoy en día hay innumerables versiones congeladas convenientes, nada puede reemplazar la calidez de disfrutar un pastel de olla hecho con las sobras, simple pero lleno de amor. 5. Pimientos rellenos. Cuando los pimientos maduraban en el jardín a finales del verano, todas las cocinas de antaño parecían saber qué iban a servir. Los pimientos se vaciaban, conservando su pequeña tapa, y luego se rellenaban con una mezcla de carne picada, arroz cocido, cebolla y unas especias sencillas. No era sofisticado ni complicado, pero tenía una belleza rústica que muchos aún recuerdan. Al colocar cada pimiento en posición vertical en la bandeja del horno, todos sabían que en poco tiempo se convertirían en pequeñas ollas llenas de aroma. La gente de antaño rociaba caldo o salsa de tomate alrededor del fondo de la bandeja para que el vapor ablandara el relleno, mientras que la piel del pimiento se endulzaba gradualmente en el horno. Al abrir la puerta del horno, el calor se mezclaba con el aroma de los pimientos asados y la salsa de tomate, creando una sensación de casi no poder esperar para dar el primer bocado. ¿Recuerdas el momento de usar una cuchara para separar la piel suave del pimiento, revelando el relleno caliente y aromático en el interior? Las versiones modernas, que sustituyen el relleno por extraños granos, pueden ser más convenientes, pero difícilmente pueden ofrecer la misma sensación de plenitud y familiaridad que los pimientos rellenos tradicionales. 6. Rollos de col. Hay platos que con solo prepararlos ya se percibe el esfuerzo y el cariño del cocinero, y los rollos de col son uno de ellos. Antiguamente, quitar cada hoja de col de la planta entera era todo un arte. Las hojas debían escaldarse lo suficiente para que se ablandaran, pero conservando su elasticidad para enrollarlas sin que se rompieran. El relleno solía consistir en carne picada, arroz cocido, cebolla y algunas especias tradicionales que cada familia tenía su propia variación. Cuando las hojas de col comenzaban a envolver el relleno, se colocaban ordenadamente en una olla o bandeja para hornear y se rociaba por encima una capa de salsa de tomate sencilla, a veces con un toque ligeramente ácido de jugo de pepinillos o ingredientes fermentados naturalmente. Luego, el tiempo hacía el resto. Varias horas de cocción lenta ablandaban y endulzaban las hojas de col, haciendo que el relleno se volviera rico y húmedo. Al abrir la tapa de la olla, el vapor subía, trayendo consigo un aroma completo que hacía que toda la familia volteara a mirar. ¿Recuerdas la sensación de tomar un rollo de col caliente, morderlo suavemente para que la hoja tierna se abriera, revelando el relleno humeante en el interior? Aunque hoy en día hay versiones más rápidas, nada puede reemplazar el cuidado y la dedicación de cada rollo de col clásico. 7. Siti al horno. Antiguamente, cuando se necesitaba un gran plato para agasajar a toda la familia los fines de semana, la gente solía pensar inmediatamente en el siti al horno, un plato que era a la vez sencillo y capaz de satisfacer a todas las generaciones. La pasta tubular se cocía al dente, aún un poco firme para que al meterla en el horno conservara su textura. Se mezclaba con una rica salsa de tomate y luego se intercalaban capas de queso suave y cremoso, a veces con huevos y hierbas aromáticas para redondear el sabor. Cuando la bandeja se metía en el horno,
toda la cocina parecía sumergirse en un aroma cálido e intenso que nadie podía resistir. Y cuando la capa de queso de la superficie comenzaba a derretirse, adquiriendo un color dorado oscuro y algunas partes ligeramente crujientes, todos sabían que la cena estaba cerca. ¿Recuerdas la sensación de servir la primera porción? Los bordes siempre eran más crujientes, mientras que el centro era suave, cremoso y tan caliente que había que soplar un poco antes de comerlo. Aunque hoy en día hay innumerables tipos de pasta y recetas más complejas, la gente todavía dice que el siti al horno clásico tiene un encanto especial, no porque sea sofisticado, sino porque siempre hacía que toda la familia se quedara un poco más junta. 8. Sopa de jamón y judías. Hay platos que con solo olerlos ya sabías que sería un día largo pero cálido, y la sopa de jamón y judías es uno de ellos. Cuando los tiempos eran difíciles, nadie desperdiciaba los huesos que quedaban después de una gran comida. Esos huesos se ponían en una olla, se cocinaban a fuego lento con judías secas que habían sido remojadas durante la noche. Con solo tiempo y fuego lento, el agua de la olla se convertía gradualmente en un caldo ligeramente espeso, que contenía todo el sabor salado de los huesos y los trozos de carne restantes. La gente de antaño añadía cebolla, zanahoria, apio o cualquier cosa que tuvieran en la cocina para que la sopa fuera más nutritiva. Lo interesante es que este plato mejoraba cuanto más tiempo se dejaba, y todos sabían que el segundo o tercer día siempre tenía un sabor más intenso que el primero. ¿Recuerdas la sensación de servir cucharadas de sopa caliente, viendo cómo las judías estaban tan tiernas que con solo tocarlas se deshacían? Cuando se acompañaba con un trozo de pan caliente o una rebanada de hojaldre con mantequilla, esa sopa parecía tener la capacidad de disipar incluso los días más fríos. Aunque hoy en día hay muchas sopas sofisticadas, la olla de sopa de jamón y judías clásica sigue siendo un símbolo de ahorro, calidez y espíritu compartido. 9. Cacerole de atún y fideos. Si hay un plato que evoca la sensación de rápido pero completo de décadas pasadas, ese es el cacerole de atún y fideos. Con solo unos pocos ingredientes siempre disponibles en la despensa: fideos, atún enlatado, algunas verduras congeladas y una sopa cremosa familiar, la gente de antaño creaba un plato que podía alimentar a toda la familia en los días más ajetreados. Los fideos se cocían al dente, luego se mezclaban con el atún tierno, las verduras y una salsa cremosa, y se espolvoreaba por encima una capa de pan rallado o patatas fritas para darle un toque crujiente al hornear. Al meterlo en el horno, el plato comenzaba a transformarse. Un ligero aroma cremoso se extendía. La capa superior se volvía dorada y crujiente, mientras que la parte de abajo se derretía y estaba tan suave que con solo tocarla con la cuchara se deshacía. ¿Recuerdas la sensación de cada vez que abrías el horno? El calor subía junto con el aroma a pescado y crema, haciendo que toda la cocina se volviera acogedora. Lo que hace especial a este plato no es su sofisticación, sino el hecho de que solía ser el salvador de las noches cansadas y tardías. Simple, fácil de hacer y siempre delicioso de una manera muy familiar. Aunque hoy en día hay muchas variaciones más elegantes, la versión clásica conserva su propio encanto. Auténtica, sencilla y llena de nostalgia. 10. Chili con pan de maíz. Si hay un plato que se considera el corazón de los días fríos, ese es sin duda la olla de chili hirviendo a fuego lento en la estufa durante horas. La gente de antaño comenzaba con judías secas remojadas, y luego las cocinaba a fuego lento con carne picada, cebolla, ajo y tomates. Cada capa de sabor se mezclaba lentamente a medida que el chili se espesaba, volviéndose tan rico que con solo abrir la tapa ya te hacía rugir el estómago. Lo interesante es que cada familia tenía su secreto, especias añadidas al final, un toque ligeramente picante o incluso ingredientes que parecían simples, pero que dejaban una huella muy personal. Y por supuesto, la olla de chili no estaría completa sin un pan de maíz caliente recién salido del horno.
la corteza ligeramente crujiente, el interior suave y un sabor ligeramente dulce, suficiente para equilibrar el rico sabor del chili. ¿Recuerdas la sensación de romper un trozo de pan de maíz, el calor que se desprendía y cómo al mojarlo en el chili se deshacía en la lengua? Este es un plato que es a la vez saciante, reconfortante y que encarna un verdadero espíritu de compartir. Aunque ahora hay muchas versiones modernas, nada puede reemplazar la tradición y la sensación de unión que el chili con pan de maíz aporta. Esos platos no solo alimentaron a toda una generación, sino que también conservan recuerdos de noches de reunión, cuando el aroma en la cocina podía disipar todo un día de cansancio. ¿Qué plato te hace querer volver más a tu infancia? Deja un comentario abajo. Y si te ha gustado este viaje nostálgico, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para descubrir muchos otros recuerdos cálidos.